Administración de sueldos y salarios. Hola, muy buenos días chicos, les doy la bienvenida a esta materia y el lema que les entrego o la frase es: haz las cosas con amor y para el amor. La primera unidad tiene como por nombre conceptos básicos del salario. Los contenidos temáticos que la integran son conceptos básicos, por qué es importante administrar la compensación, objetivos de la administración de la compensación, bases y pasos de un proceso eficaz de administración de la compensación, 2 enfoques básicos para compensar los puestos y por último 3 enfoques básicos para pagar a las personas. La evidencia número 1 es un reporte escrito sobre el salario mínimo general y profesional en diferentes zonas geográficas. La evidencia número 2 es un mapa conceptual, la cual es de prestaciones de Ley Federal del Trabajo. Pues la competencia específica de esta unidad es que ustedes, al completar esta unidad, el aprendizaje que llevarán es que serán capaces de clasificar los diferentes tipos de salarios en el aspecto jurídico, económico, moral y administrativo, considerando la normatividad vigente de la ley del IMSS y la ley del ISSSTE. Primer tema, conceptos básicos. Bien, comenzaremos con la primera palabra, la cual es compensar. Para saber su significado, su concepto o definición, nos iremos con lo que nos dice el diccionario de la lengua española. Pues bien, el término compensar es dar alguna cosa o hacer un beneficio en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto que se ha causado. Bien, esto significa que en sentido estricto la compensación es aquello que la empresa otorga a sus empleados para poder resarcirles del daño o perjuicio que les ocasiona su trabajo. Pues evidentemente esto en la mayor parte de las empresas actuales no ocurre una situación de este tipo. Por tanto, tal vez sería más conveniente utilizar, en vez del término compensación, alguno de los siguientes términos que serían como retribución, remuneración o una recompensa. Que estos términos serían de una manera en donde la empresa otorga a los empleados una recompensa por su trabajo, de lo cual hablaremos de los sueldos y salarios en la siguiente. Los conceptos de sueldo y salario son muy similares, excepto que el concepto de sueldo se utiliza cuando se trata del desempeño de un cargo o de un servicio profesional. Un ejemplo sería como un arquitecto. Y el concepto de salario se aplica cuando se trata de trabajadores manuales. Un ejemplo, un albañil. De hecho, en nuestro medio es común que se hable de sueldos cuando uno se refiere a la remuneración de los empleados no sindicalizados. Y de salarios cuando uno se refiere a trabajadores sindicalizados, mismos que generalmente desempeñan trabajos manuales, aunque no siempre necesariamente. Para saber qué es un trabajador manual, su definición es que es estrictamente el que se sirve de las manos en su tarea profesional, o también el que hace un esfuerzo muscular en su actividad laboral, como por ejemplo ya les había comentado el del albañil. Ahora bien, continuando, otra diferencia súper interesante es que cuando se habla de empleados no sindicalizados se acostumbra a mencionar el sueldo mensual, aunque este se llegue a pagar de manera ya sea quincenal o catorcenalmente. Y cuando se habla de trabajadores sindicalizados, se habla de un salario diario, aunque este se pague cada semana. Pues bien, además en los puestos que se habla de sueldos, generalmente, como veremos un poco más adelante, cada puesto tiene asociado un rango de sueldo, dentro del cual se administra a un ocupante del puesto. Según los atributos personales, el desempeño o las competencias laborales progresivas que llegue a demostrar en su puesto a la persona. Por ejemplo, un contador se le ve sus conocimientos, perfil, al ponerse como un auxiliar contable, que es por donde todo el mundo comienza como profesionista. Entonces, este auxiliar contable, si se desarrolla, se desenvuelve, tiene una progresiva en su puesto, pasa a ser el contador, hasta llegar a lo mejor a ser el contador general de la empresa
y si bien él se lo permite, hasta puede llegar a ser el director administrativo. Ahora bien, en cambio en los puestos que se trata de salarios generalmente de los sindicalizados, cada puesto tiene asociado un salario fijo que se asigna a los ocupantes del puesto y que se supone remunera el desempeño satisfactorio del puesto. O sea, en ocasiones los puestos con salario, como se verá también más adelante, estos administran a sus ocupantes mediante un tabulador ciego. ¿Qué quiere decir? O sea, en el que el ocupante se le van asignando salarios progresivos en función de la antigüedad en su puesto y utilizando diferentes categorías del mismo. Por ejemplo, el operador de la producción A y el operador de la producción B y también el operador de la producción C, entre otras posibles categorías. Desde el punto de vista de la administración de la compensación, en realidad resulta innecesario hablar por separado acerca de los sueldos y los salarios, aunque se debe de tener presente lo posible la modalidad de administración del pago diferente que puede tener cada concepto. Normalmente llegaremos nosotros a utilizar el concepto de sueldo, pero las explicaciones, inferencias y conclusiones serán igualmente aplicables a los salarios, a menos que se especifique algo diferente, como lo que ya se había mencionado anteriormente. Ya en un registro contable, ahora las empresas, para poder, por así decirlo, como se les está diciendo ahorita, para ellos evitarse broncas, por así decirlo, en ese aspecto, en un registro de un balance general o en el registro, perdón, de las pólizas, ya no se pone así sueldos o salarios, sino que se pone sueldos y salarios. Y ya no es ningún problema para que Hacienda no llegue a decir, oye, ¿estás pagando sueldo o estás pagando salarios? Y agregando ese concepto de sueldos y salarios, ya no es tanto meterse en show por parte de la empresa con Hacienda. Pues bien, aunque mismo Hacienda fue quien otorgó este concepto, para no verse ya en broncas que a lo mejor se tuvieran en un pasado con las empresas, y pues obviamente esto ayudó muchísimo ahora a las empresas hoy en día. Pero bien, es importante que ustedes sepan identificar qué es un sueldo y qué es un salario. Como ya lo dije ahorita, en resumen se puede decir que sueldo es aquello que, como lo dice aquí, remuneración asignada a un individuo por el desempeño de un cargo o servicio profesional, que como les puse de ejemplo el arquitecto, y el salario en especial, cantidad de dinero que se retribuye a los trabajadores manuales, que como les puse de ejemplo, un albañil. En el término incentivo quiere decir en el diccionario que se utiliza para designar cualquier cantidad de dinero contingente, o sea, de manera condicionada, que recibe el personal cuando se cumplen ciertas condiciones predefinidas. Por ejemplo, los bonos que se conceden por alcanzar cierto nivel de productividad. Aquí vamos a tomar como ejemplo la maquiladora textil, que es la Lajat. En este caso, en el área de producción, en un puesto de ellos, si el trabajador tiene como meta para alcanzar al día 1000 de producción en pantalones, entonces si el trabajador en ese puesto hace las 1000, pero por consecuente él hace 200 extras más, ¿qué pasaría aquí? Pues la empresa le va a dar un incentivo, le va a pagar por esas 200 prendas más que él hizo, le va a dar su bono. Y esto pasaría que el trabajador se estimule para tener un mejor desempeño y dando mucho más de él dentro de la empresa, ya que se le está reconociendo el trabajo que él está desarrollando. Pues bien, a diferencia de que si no se le compense o no se le dé un incentivo o un bono, pues el trabajador obviamente no se estimula en el trabajo, se llega a aburrir, aparte de que los trabajos, como todos, son muy rutinarios, y si no hay este tipo de compensaciones, lo hacen más rutinarios y el trabajador se siente así como que su potencial está siendo desperdiciado en un puesto que no
le es valorado su trabajo, pues al final del día terminará saliendo del trabajo, pidiendo su renuncia, ya que en el caso contrario, en el positivo, cuando sí es compensado, esto también trae beneficios para la empresa, porque en el caso positivo, más producción, más ventas, va a haber más ingresos y más ingresos van a pagarle más a los trabajadores por sus producciones extras que ellos están realizando. Y pues de lo contrario, obviamente van a pagar más las empresas, si no se les compensa, van a pagar más, si se sale el trabajador, van a pagar más por las capacitaciones, sabiendo de antemano que un trabajador nuevo, por su falta de práctica en un puesto, obviamente no alcanzaría la meta en una semana, luego. Entonces para la empresa van a ser más gastos, menos producción y más pérdidas. Ya que en el caso positivo, pues todo sería más producción, más ventas, más ganancias, más beneficios. Pues bien, ¿qué hay de diferencia entre el incentivo y los sueldos? Pues que los sueldos nos remuneran el desempeño que nosotros ya demostramos y por consecuencia es del pasado. Que al contrario de los incentivos, las empresas los pueden llegar a utilizar para estimular más nuestro interés como trabajadores, para poder nosotros lograr mejores resultados y dar lo mejor de sí. En el término de prestaciones, en el concepto dice que se emplea para denotar los pagos en efectivo. ¿Cuáles son estos pagos en efectivo? Son los que nosotros conocemos o hemos escuchado de ellos, que son como el aguinaldo, prima vacacional, fondo de ahorro, vales de despensa, etc. Pues estos son adicionales al sueldo que recibe el personal, así como los servicios o beneficios que se le proporcionan en especie, tales como los servicios de la seguridad social o los seguros médicos o de vida. De este modo, pues, desde el punto de vista de la administración de la compensación, generalmente se habla de prestaciones en efectivo o prestaciones en especie o beneficios, que es así como se les conoce ahí. Pero si nosotros lo vemos desde otra perspectiva, por ejemplo, desde la legal, puede hablarse de prestaciones de ley u obligatorias, tales como las que mencioné alguna de ellas y también que ustedes han escuchado, como las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo y reparto de utilidades, que son a las que obliga la ley en México. Y también están las prestaciones de las empresas o discrecionales, que son como las vacaciones adicionales a las de ley, seguros médicos y de vida privados o aguinaldo adicional al que establece la ley, entre otras. Pues bien, a diferencia de los sueldos, por los incentivos que premian el desempeño individual, las prestaciones son más eficaces para despertar la identificación del personal con su empresa. Pues bien, ¿por qué esto? Porque les voy a poner 3 ejemplos. Hacienda, una escuela privada y una empresa de firma de asesores. Hacienda le ofrecía un seguro médico en un hospital particular a sus trabajadores. La escuela privada ofrecía el seguro médico que establece la ley, el IMSS. La firma de asesores no otorgaba ningún seguro médico. Son ejemplos. En un puesto común, por ejemplo, en algo administrativo, el sueldo en las 3 es la misma. ¿Ustedes cuál creen que un trabajador optaría por irse a una de esas 3 empresas? En donde le ofrecen un seguro médico en un hospital particular, en una donde le ofrecen un seguro médico en el IMSS o en una donde no le ofrecen ni siquiera seguro médico. Pues obviamente, me supongo yo, que si piensas en ti, piensas a quienes más vayas a registrar en tu seguro médico, te irías en cuestión de calidad a la empresa que te ofrece el seguro médico en el hospital particular, ya que no se tienen muy buenas experiencias por el seguro que nos ofrece la ley gubernamental, en este caso el seguro del IMSS.
por sus tardíos en citas, sus tratos con el personal, lo que dejan en las embarazadas, que al final no les hacen bien sus, bueno, no sé cómo se les dice, pero que las cosen bien cuando las alivian. Este, o hay muchísimas cosas que simplemente los edificios, el trato del personal, todas esas cositas también te hacen pensar, o sea, no me gustaría el trato que me dieran a mí en el IMSS, pero en un hospital particular dirías, pues me voy a esta empresa porque me van a ofrecer como servicio particular en tal hospital particular y pues no solo a mí, sino también a las personas que tenga registrada. En el caso de una embarazada, pues se le da seguimiento en su embarazo en este hospital particular y se alivia en él. Por eso dicen que a diferencia de los sueldos y los incentivos que premian el desempeño individual, las prestaciones llegan a ser más eficaces para despertar la identificación del personal con la empresa. Y el sentido también de pertenencia, porque dice, pues, ¿sabes qué? Me agrada más lo que me está ofreciendo esta empresa a lo que me estás ofreciendo tú, ya que en cuestión de sueldos me ofrecen lo mismo. Son cosas que a lo mejor no llegamos a ver en cierto punto, pero que son muy importantes también llegar a preguntar a las empresas que qué prestaciones me ofreces a mí como trabajador de tu empresa. Y para ver si es más atractivo las prestaciones de dicha empresa a las de la otra. Por último, este término es el término de paquete de compensación. Este dice que se designa el conjunto total de sueldo, incentivos, cuando existen, y prestaciones tanto en especie como en beneficios y servicios, que se proporciona como compensación al personal de la empresa. Pues bien, en la medida que se refiere a lo que recibe el personal, o sea, cuando se habla del paquete de compensación, normalmente no se reflejan las cuotas de la seguridad social obligatoria, ni las contribuciones fiscales que la compañía paga por tener contratado pues al personal. Por este motivo, desde la óptica de la administración de la compensación, es común hablar de diferentes estructuras o grados de integración del paquete de compensación. O sea, como por ejemplo, se habla de la estructura de compensación base para hacer referencia al sueldo nominal anual, que es de la estructura de la compensación garantizada, o sea, para designar la compensación base más todos los pagos garantizados que el personal recibe durante un año. Por ejemplo, la prima vacacional, el aguinaldo y el fondo de ahorro, entre otros pagos garantizados que puede recibir el personal a lo largo del año. También se habla de una estructura de compensación total en efectivo para poder designar a la compensación garantizada en efectivo. O sea, más todas las cantidades contingentes que el personal recibe por concepto de bonos por desempeño, los incentivos sujetos a resultados o reparto de utilidades que también están condicionados a que la empresa genere utilidades en el año, y entre otras más. Pues más adelante vamos a analizar con mayor detalle el concepto de integración del paquete de la compensación del personal. Por lo pronto nada más es importante saber que tenemos un término y saber lo que existe, que es el paquete de compensación, el cual ya lo veremos más adelante con una mayor especificación y lo conoceremos mucho mejor. Ahora pasamos al segundo tema, que es ¿por qué es importante administrar la compensación? Bien, pues, ¿por qué es importante? Ya que la administración de la compensación es un proceso gerencial clave en la empresa y como tal representa un instrumento muy valioso que se utiliza para alinear tanto a la organización como a sus integrantes y la cultura de trabajo con la estrategia del negocio. Pues administrar la compensación exige por una parte que tanto la dirección general como los responsables de recursos humanos precisen las intenciones que se persiguen con las decisiones relativas a los sueldos, los incentivos en caso de que estos existan y las prestaciones. Y por otra parte que cuenten con un conjunto de conceptos, principios e instrumentos analíticos
para que esto les permita tomar eficazmente esas decisiones. Y esto de analítico es muy importante, ser personas analíticas las que están en estos puestos, ya que esto también representa, o sea, el éxito o el fracaso de la empresa. Pues bien, son varios los aspectos que también que determinan la importancia de administrar la compensación, las cuales vamos a ver en los siguientes 4 puntos. Bien, en el primer término, o en primer lugar, o sea, se puede identificar que el monto del presupuesto se destina al pago de su personal directivo, gerencial, administrativo y operativo. Pues bien, según una investigación en México, los pagos al personal representan el 6.8% de los egresos totales de las empresas en el comercio, mientras que es el 9.4% en las industrias mineras, un 21% en el sector manufacturero, mientras que un 42.9% en las empresas de servicios financieros y un 47.3% en las de servicios no financieros. Pues bien, estos porcentajes son estadísticos, resultan suficientemente significativos para que la Dirección General y el área de recursos humanos dediquen tiempo y atención para que ellos puedan precisar su intención respecto al papel que juega la compensación de la administración del personal dentro de su empresa, según y de acuerdo al sector que pertenezca a dicha empresa. En el segundo lugar, es cuando una persona que decide ingresar dentro de la organización y permanece en ella, trae con ella un conjunto de expectativas que a la medida van viéndose cumplidas y pues ya empieza a determinar su interés, dedicación y permanencia dentro de la empresa. Entre otras expectativas puede haber una que es como crítica, es a la que se refiere al equilibrio que esta persona recibe entre las aportaciones que él hace a la organización y cuando la organización le da una compensación de manera justa a las aportaciones que él hace, pues ve que hay un equilibrio y algo justo. Por ejemplo, el ejemplo que había dado anteriormente de las 200 prendas extras que haría el trabajador en el área de producción. Pues bien, cuando él recibe el bono y si ve que es justo el pago, va a decir, es justo y hay equilibrio. La empresa está siendo equitativa conmigo. Y si también él, al saber que un compañero de su misma área hace 200 prendas igual que él y le pagan lo mismo que él, va a decir la empresa es justa, es equitativa. ¿Por qué? Porque hay esa equidad dentro del ámbito laboral. Entonces, si él ve que obviamente en otro puesto alguien hace otras cosas, también hace una función extra y le pagan por ese extra, obviamente un poquito más alto de acuerdo al puesto que está cada quien, pues eso también es algo como equidad y justo, porque por este motivo es fundamental que las compensaciones se administren en función de las aportaciones que puedan hacer los puestos y quienes los ocupan a los resultados finales de la empresa, ya que esta es la única forma de establecer un clima de equidad interna en la organización. Ahora, en el tercer lugar, es innegable que las organizaciones, gracias a la manera de cómo administran las compensaciones a su personal, desarrollan su capacidad para atraer, motivar y conservar al talento humano que se requiere para lograr objetivos que marque su estrategia de negocio. O sea, esto significa que a través de una compensación competitiva se puede forjar en el personal características distintivas tales como hábitos de trabajo, vocación de servicio al cliente, estilos de dirección flexibles, las tradiciones y valores de una cultura propia. ¿Por qué? Porque la administración de la compensación representa un instrumento de dirección muy valioso para inducir, seleccionar y desarrollar en el personal las características que se requieren
para reforzar y potenciar la competitividad de la empresa. Pues como ya lo habíamos hablado anteriormente, obviamente un trabajador con compensaciones que sea estimulado, pues va a estar feliz, va a estar contento, va a dar más de lo que la empresa pide, va a dar mucho más allá y de lo que él trae como potencia. Y es más, hasta pueden sacar más potencia de la que ya trae el trabajador. Y por último tenemos el cuarto lugar, como se señaló al inicio, del capítulo, la compensación del personal se integra por dos partes fundamentales. La primera corresponde al sueldo, los incentivos, si es que hay, y las prestaciones. A este componente, pues como lo habíamos dicho, era el paquete de compensaciones en servicios o beneficios en especie que el personal recibe, los cuales también representan un equivalente de ingreso que sin duda contribuye a elevar el bienestar y el nivel de vida del empleado y su familia. Pues como ya también se ha indicado que la segunda parte de la compensación corresponde a la satisfacción directa que el personal recibe de la ejecución de su trabajo, de las condiciones laborales en que se llegue a desempeñar y pues también desde luego las condiciones ambientales del lugar de su trabajo. Pues estos son importantes porque, como en pocas palabras, su sueldo, los incentivos, las prestaciones, un clima laboral bueno, el equipo necesario para que se desenvuelva, se desarrolle, se puede decir que es algo justo con lo que la empresa trata al trabajador para que se desenvuelva, se desarrolle y dé su potencial al máximo como trabajador dentro de la empresa. Para poder realizar la evidencia número 1 nos vamos a basar en la rúbrica de reporte escrito, la cual en esta evidencia tiene por nombre salario mínimo general y profesional en diferentes zonas geográficas, a la cual le vamos a agregar los siguientes puntos. El primer punto es el salario mínimo general en México, Estados Unidos y Canadá. El segundo punto es el salario mínimo de las siguientes 10 profesiones en México, Estados Unidos y Canadá. Esas 10 profesiones son las siguientes: odontólogos, docentes, abogados, arquitectos, contadores, recursos humanos, veterinarios, médicos, químicos y psicólogos. Dicha información de este segundo punto la vamos a presentar como se muestra en la imagen, un cuadro similar en donde en la primera columna va a ir la profesión, luego los siguientes serán los países. En la siguiente columna sería México, la que le sigue Estados Unidos y luego Canadá. De acuerdo a la profesión y al país se le va a poner el salario que le corresponde. Ahora bien, en Estados Unidos y Canadá vamos a convertir el dinero, o en este caso el dólar, a moneda mexicana. Y por último, harán una gráfica de barras de acuerdo a esta información que ustedes recabaron. Y por último, solicitaría que el trabajo se viera algo profesional. Bueno, no algo, sino que se vea profesional. Bueno, chicos, esto sería todo en esta evidencia y por este tema. Bien, sería todo por el día de hoy, por este tema. Nos vemos en clase y que pasen un bonito día y que Dios los bendiga. Chau, chau.